Genial. Bueno, estaba bailando tras cámaras, reconozco que la música estaba buena. El ensayo que tuvimos con Carlos para prepararnos hoy, bailando. Y nada, primero que todo agradecer este espacio, súper contenta de estar aquí. Yo soy Gabriela Prado, soy fundadora de The Chain Lab, y no sé si fue la sincronía o qué, pero nos acercó a Carlos y a mí, compartimos un agradable café, entendiendo más bien qué era esto del mundo de las analíticas, que desde hace mucho tiempo yo reconozco que es un mundo que me encanta, pero que claramente la trayectoria que tiene Carlos hoy día nos va a entregar mucho valor. A modo general, Carlos, te voy a presentar. De seguro muchos ya te conocen por tu trayectoria posicionando el área de recursos humanos como socio estratégico del negocio, que fue gran parte de la conversación que tuvimos, el valor que tiene posicionar al área de recursos humanos como este socio estratégico y cómo los datos se vuelven un input clave. Bueno, y Carlos tiene una amplia experiencia como emprendedor, como ejecutivo corporativo de recursos humanos, como consultor en estrategia y tecnología, como gerente de recursos humanos y como fundador de una prestigiosa consultora especialista en desarrollo organizacional y que hoy día nos viene a compartir generosamente aprendizaje y cómo ha ido avanzando este conocimiento que vienes construyendo desde hace un gran tiempo. Así que muchísimas gracias, Carlos, y aquí vamos a estar conversando. Por favor, siéntete en la libertad, este espacio es tuyo, es de todos, así que bienvenido. No, la idea es que vayan interrumpiendo, mandando preguntas, que hagamos esto lo más interactivo posible. Si bien puede sonar el tema un poquito denso, pero la idea es que sea lo más, digamos, liviano posible. Quiero hablar de este tema que, si bien puede, como decía, sonar bien abstracto, pero vamos a ir a las cosas lo más simples posible. Y voy a partir con un estudio del barómetro de DCH, que es la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, de la que acá hay varios miembros en este grupo. Yo no soy miembro, pero tienen estudios súper interesantes y es un estudio sobre la digitalización de la función de recursos humanos. Esto nos da una idea de qué tan expandidos están estos temas digitales, que es la base de la analítica. Es un estudio que indaga sobre el grado de digitalización de las empresas de recursos humanos y es un estudio longitudinal que pretende analizar del tiempo la transformación de los departamentos de recursos humanos. El año 2018-2019 considera empresas solamente españolas y el 2020-2021 también empresas latinoamericanas. ¿Qué dimensiones está considerando dentro de esto? ¿Qué es lo que consideran dentro de este estudio? Consideran, por un lado, para digitalización, Big Data y Analytics, utilización de grandes volúmenes de datos para identificar patrones y extracción de informes en tiempo real, Cloud Computing, utilización de dispositivos en la nube y posibilidad de compartir y acceder a la información en remoto, redes sociales, utilización de sitios web para facilitar de forma virtual la interacción e intercambio de contenidos, la movilidad, que es la utilización de los dispositivos móviles en general y de los smartphones en particular, y la gamificación, la utilización de juegos digitales tales como realidad virtual o los juegos multimedia. En este estudio se considera la inteligencia artificial y el machine learning como facilitadores, o sea, no los mide. Veamos algunos insights. Este estudio es súper interesante, súper largo, y voy a sacar solamente algunos puntos para generar una base para la conversación. Frente a la pregunta, en este estudio participaron 193 empresas, la gran mayoría empresas, el 93% pertenecientes a esta organización, lo que quiere decir que estamos hablando de empresas grandes. Probablemente si llevamos esto al mercado, nuestros datos van a ser no tan alentadores y mucho más bajos a nivel de empresas medianas y más pequeñas. Frente a la pregunta, ¿considero que los procesos de mi empresa a nivel general están digitalizados? El 2018 un 33% de las personas contestaba que sí y el 2021 un 47%. Considero que el área de recursos humanos está digitalizada, 31% en 2018 y 45% en 2021. Y considero que estoy familiarizado a nivel personal con el mundo digital, ahí es bastante más alto, salta de un 74 a un 83%. Frente a la pregunta si el Departamento de Recursos Humanos utiliza Big Data o analíticas, fíjense que el 2021 de estas empresas grandes, solo el 37% considera que sí, frente al 28% del 2018. ¿Qué procesos son los que utilizan Big Data y analíticas? Los principales: selección del talento, formación y desarrollo,
HR Business Partner, que es la función de dar asesoría, digitalización de procesos, salud laboral, compensaciones y beneficios, administración de personal, employer branding, relaciones laborales y otros. Quiero destacar algunos puntos de cada uno. ¿Cuáles son, por un lado, aquellos que más crecen, de mayor utilización, perdón? Selección del talento es el que más se utiliza, que pasa de un 58 a un 70%. Formación y desarrollo, que pasa de un 47 a un 63%. Y administración del personal, que pasa fuertemente de un 43 en 2018 a un 75%, pasando a liderar los procesos digitalizados. ¿Cuáles son los de mayor crecimiento? Formación y desarrollo, HR Business Partners y administración de personal, que también es el que más se ha desarrollado. ¿Cuáles son los procesos de DO dentro de estos, que son los que usan Big Data y Analytics, formación y desarrollo, HR Business Partners y Employer Brand? Y acá vamos a llegar a un punto súper interesante, porque cuando preguntamos a las empresas los motivos para no utilizar Big Data o analítica, el principal por lejos es la infraestructura de datos limitada. Es decir, tenemos un problema de origen. Nos cuesta encontrar los datos o tenerlos lo suficientemente limpios y desarrollados para poder utilizarlos en el resto de los procesos. Vamos a ver qué es People Analytics o HR Analytics. Es la identificación y cuantificación sistemática de las variables personales y organizacionales que impactan en el negocio, es decir, tremendamente relacionado con lo que es el desarrollo organizacional. Está basada en datos de recursos humanos y en datos externos para hacer estudios. Apoyan la toma de decisiones. Estos son súper importantes, no son métricas, sino que son elementos para tomar decisiones. Y relaciona, como ya han dicho Camilo y también otras personas antes mencionado, las decisiones de HR con los resultados del negocio. Ahora, ¿por qué es importante implementar en una organización un modelo People Analytics? Primero que nada porque, y esto conversamos harto con Gabriela, fue una conversación bien interesante, es la forma de sentarse en la mesa a tomar decisiones. Si uno no tiene datos para la toma de decisiones, es poco lo que puede aportar y poco lo que va a ser escuchado. Para resolver problemas del negocio y también para crear una ventaja competitiva real. Si yo preguntara cuántas organizaciones tienen dentro de sus principios que las personas son su mayor ventaja competitiva, yo creo que la gran mayoría diría que sí. Eso nos lleva a una contradicción, porque lo que todos tienen no puede ser una verdadera ventaja competitiva. Por lo tanto, yo creo que si uno quiere realmente transformar a las personas en una verdadera ventaja competitiva, todo lo que son la gestión de recursos humanos tiene que medir y tiene que basarse en datos. Frente a la pregunta, ¿es People Analytics Big Data? Lo que llamamos Big Data, manejo de grandes volúmenes de datos, diríamos que en variedad sí tenemos una gran cantidad de datos, pero en velocidad y en volumen no, porque los datos de recursos humanos no cambian constantemente. Es decir, compárenlo, por ejemplo, con lo que es Waze midiendo el tráfico, y volumen tampoco tenemos tanto. Podríamos, por lo tanto, decir que People Analytics es small data, pero de un valor altísimo para la organización. ¿Y en qué usamos para medir? En temas de rendimiento capital humano, en temas funcionales, métricas sobre personas, métricas especiales, capacitación, talento y de segmentación de la fuerza de trabajo. No voy a entrar en detalle en esto, vamos a tener esta presentación, por supuesto, después disponible. Vamos viendo cómo va evolucionando el People Analytics en cuanto a valor y complejidad. Lo más simple y el nivel más simple es de analítica descriptiva, que tiene que ver con informes operativos de cumplimiento, integrar datos y hacer data cleaning, o sea, saber que los datos son los correctos, y por lo tanto nos responde a la pregunta ¿qué pasó? Cuando incluimos ya informes operativos para comparar y tomar decisiones, análisis multidimensionales, correlaciones, cuadros de mando, podemos resolver el problema, la pregunta ¿cuál es el problema y dónde está? Y ahí estamos hablando de un nivel diagnóstico analítico. Y nos gusta mucho hablar de analítica predictiva, que es la segmentación de datos y tendencias, desarrollo de modelos causa-efecto, que nos cuenta qué está pasando. Esto yo doy el símil como que uno fuera al doctor y le dijera cuál es la enfermedad de uno, ya que es súper importante. Pero más importante es lo prescriptivo, que tiene que ver con el futuro, que es desarrollar modelos predictivos, planificación de escenarios futuros y saber cómo podemos lograr que pase. Esto nos lleva a que siempre nosotros partimos de datos y llegamos a decisiones y a la acción.
Y siempre es una mezcla entre analítica y la intuición entrenada de los profesionales, tanto de recursos humanos como los líderes del negocio. En cada uno de estos niveles de analítica, el segmento que se deja a la intuición entrenada es menor. La analítica descriptiva nos entrega información, pero deja un gran segmento que nos lleva a tomar decisiones y a la acción. La diagnóstica nos lleva más allá en darnos datos para dejar un menor grado a la intuición entrenada y la predictiva también. Esto no significa que no sirva la intuición entrenada, significa que más personas en la organización van a poder tomar y entender las decisiones. Y la analítica descriptiva prácticamente nos lleva casi a la acción. Nos da alternativas, pero nunca va a llegar acá porque nunca un tema tan complejo como son los recursos humanos van a poder ser definidos solamente a través de un algoritmo. Siempre vamos a necesitar la intuición entrenada para corroborarlo, para mejorarlo y para tomar las decisiones. Ahora, si vamos a un estudio sobre cuáles son los niveles de organización en las organizaciones de este uso de datos, nos encontramos con una realidad distinta. La analítica descriptiva básica avanzada es el 84%. Solamente un 13% es predictiva y solamente un 3% es prescriptiva. Esto nos indica que no es fácil llegar hasta allá y lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender por qué. Les recuerdo que la pregunta de cuál es el principal motivo para no utilizar Big Data y Analytics fue la infraestructura de datos limitados. Fíjense que esto va subiendo. En 2021 hay más empresas que detectan infraestructura de datos limitados que el 2018. Y personalmente no creo que sea porque haya peores datos. Creo que hay más conciencia en las empresas de la dificultad de los datos. Y vamos a parar un rato en esto. Si para la analítica descriptiva la base es la integración de datos y data cleaning, si no logramos superar esto, va a ser tremendamente difícil que avancemos o que avancemos con seguridad en los otros niveles. Y quiero volver a explicar con pera y manzana, lo voy a hacer con cubos y con triángulos, cuál es el proceso real y las dificultades reales a las que nos encontramos. Cuando uno define un modelo básico de datos, detecta acá los datos que necesita. Cada una de estas figuritas representa aquellos datos que vamos a tomar para nuestra analítica básica. ¿Ya? El tema es que estos datos en general no los tenemos disponibles, sino pueden estar en distintas bases de datos. Algunas pueden ser software, otros pueden ser Excel, otros pueden simplemente no tenerlos o programas complementarios. Por lo tanto, cuando yo trato de armar mi base de datos, me encuentro que este es mi modelo, y me encuentro que, por ejemplo, la persona A tengo todos los datos, fantástico. Pero puede que la persona B hay datos que no tengo. Y puede que la persona C esté en una situación aún más complicada. Hay datos que tengo, pero están en un formato distinto o no son exactamente los mismos. Este proceso significa saltar muchas vallas y yo creo que todas las personas acá que sean profesionales que trabajen en People Analytics han vivido este proceso. Ordenas algo y te encuentras con algo nuevo, avanzas algo y te encuentras con que faltan los datos, tratas de llegar a una analítica más compleja y te encuentras con que el origen es tremendamente difícil y por lo tanto es un tremendo trabajo llegar a lograr ordenar los datos de tu organización. ¿Ya? Acá hay un dicho que dice, si tú pones basura en el sistema, sacas basura. Es decir, si tus datos están malos, vas a sacar resultados malos. Pero yo voy a agregar otro. Si no sabes los datos que entraste al sistema, no vas a saber los datos que sacaste. Y este es un gran problema porque muchas personas pasan esto tan difícil que pasan al eslabón 2 sin estar seguros de los datos. Y eso es uno de los principales errores. Imagínense que una empresa logra esto, ya es suficientemente bueno y es un tremendo impacto. Pero para llegar al nivel de analíticas descriptivas, a ti no te basta una organización. Necesitas muchas organizaciones y muchos datos. Por lo tanto, imagínense que yo llevo esto mismo, lo hice con la organización A, pero trato de llevarlo a la organización B. ¿Qué significa? Que acá voy a tener algunos datos que no son, algunos datos distintos, ¿no es cierto? Algunos datos en formato distinto. O puedo ir a la C que se parece más, pero por ejemplo, tengo acá un dato que no es el mismo. Y eso hace que se vaya siendo tremendamente complicado saber qué estoy comparando.
y llegamos cuando yo tomo de muchas organizaciones, no sé si estoy comparando peras con peras o peras con manzanas, y por lo tanto el proceso para llegar a esto, tener una base sólida de datos, yo lo describiría de esta forma. Es un escalar pero de espalda. Por lo tanto, llegar acá se hace, si bien en la teoría puede ser bastante simple, y todos sabemos el camino, tremendamente difícil porque tienes que superar todas estas barreras, o muchas veces que se llega a los niveles de acá, tú realmente no sabes si lo que tienes son datos que son correctos, si tienes basura o si tienes semi-basura o si tienes datos que tienes que mejorar. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra propuesta hacia un modelo de People Analytics prescriptivo? Que es partir no del comienzo, sino partir un poquito del final. No partir de la base, ya que hay un paradigma de muchas organizaciones que son muy distintas a las demás. Y la verdad es que en datos la mayoría de las organizaciones cumplen patrones similares. Entonces, más que partir de datos, porque probablemente no vamos a llegar, es construir modelos prescriptivos simples en base a la investigación. Hay muchísima investigación de correlaciones de estudios en la intuición entrenada. ¿Qué significa esto? Construir modelos que en base a pocos factores te expliquen una parte importante de la realidad o una parte más que importante y relevante de la realidad. Voy a dar un ejemplo. Si nosotros vemos los factores que influyen en el desarrollo, en el clima laboral, probablemente están bastante estudiados. Entonces, más que partir de investigar los míos, puedo ir a modelos o empresas que trabajan a nivel de base de datos pueden ir a modelos y tomar los principales. Estos modelos, que son una pequeña, un pre-MVP, hay que testearlos en pruebas de campo, llevar y ver si son realidad, y testearlo con paneles de expertos, personas entrenadas, hasta llegar a un modelo o un algoritmo o un modelo prescriptivo que yo llamo razonablemente bueno. Es decir, que sea lógicamente correcto y que hayas hecho las pruebas para ver que funciona en la realidad. Frente a esto, podemos desarrollar analíticas y, después de verificar su funcionamiento de coherencia lógica, empezar a utilizar esta analítica como que fuera verdadera para tomar decisiones con poblaciones grandes y empezar a probarlo. Al tener poblaciones grandes, esto te permite buscar feedback permanente para verificar las analíticas y mejorarlos. De esta forma, acá puedes empezar a usar el Machine Learning, que es usar grandes bases de datos para mejorar tu algoritmo, a través de ir mejorándolos, pero entendiendo que deben ser suficientemente buenos para ser operativos y que lo que va a hacer el Machine Learning es mejorarlos y perfeccionarlos. Y después de eso, incorporar nuevas variables al estudio y al modelo con el método que yo llamo de mayonesa casera, para los que se acuerdan cómo se hacía mayonesa casera. Cuando uno hacía mayonesa casera, echaba claras de huevo, aceite y lo batía. Y lo batía hasta que estaba la mayonesa. Ese es nuestro modelo básico, ya está funcionando. ¿Cómo se hacía más mayonesa? Se echaba unas gotitas de aceite y se batía hasta que estaba correcto. ¿Qué significa esto? Que tenemos que probar con un nuevo modelo, una nueva variación, un nuevo dato, hasta estar seguro que esto va pasando, y así vamos a poder ir construyendo analítica validada, mejorada y siempre perfectible en el tiempo. Y acá nos encontramos que cuando tenemos analítica, siempre la analítica debe ser lo suficientemente transparente para que los tomadores de decisiones, líderes de recursos humanos y líderes del negocio, puedan entender en qué se basa esto. Porque si no, esto no puede ser una caja negra. Cuando a mí la analítica no corresponde con lo que yo veo en la realidad, la persona que está a cargo tiene la obligación de estudiarla. Y esto puede pasar por 3 razones. Primero, porque efectivamente uno de los datos cargados está malo y me va a llevar a arreglar el modelo, mi base de datos. Otra puede ser porque mi organización o una persona tenga una variable tan particular que no quepa en el algoritmo. Y ahí es súper válido que tú tomes decisiones por sobre el algoritmo, porque el algoritmo va para el general, no va para el particular. Y lo otro es que descubramos que hay un elemento que se repite, y esto nos llevaría a mejorar nuestro algoritmo a través del proceso de Machine Learning. Para lograr esto no es un trabajo de una persona, es un trabajo de un equipo. Y acá necesitamos distintas competencias. Competencias del negocio para entender qué es lo que estamos... perdón, Gabriela, no te había visto. Dale nomás con la pregunta. No, mira, como aprovechando algunas preguntas súper interesantes que han salido en relación a lo que ya estás comentando.
Ahí, la primera de ellas dice por Evelyn García, nos dice, sí, quizás es muy ingenua la pregunta, dice Evelyn, pero ¿nos podrías dar un ejemplo de analítica prescriptiva y predictiva respecto a recursos humanos? Por ejemplo, un nivel de analítica predictiva es que tú puedas determinar que las personas que, por ejemplo, se demoran más de una cantidad de tiempo en llegar a su trabajo, tienden a tener más posibilidades de dejar cuando está combinado con un par de factores más, porque se lo dirá muy simple. ¿Ya? Eso sería una analítica prescriptiva. La analítica predictiva, perdón. Prescriptiva sería que te permite determinar cuál es el nivel, qué puedes hacer con eso, qué factores puedes mover para influir que eso no pase, porque difícilmente vas a lograr que las personas cambien de lugar de donde viven o que tú cambies tu lugar de trabajo. Eso podría ser una técnica prescriptiva, definir, por ejemplo, que un estilo de liderazgo o 2 días de teletrabajo podrían eso bajar significativamente el nivel. Es un ejemplo bastante simple, Evelyn, no sé si te sirve, pero es para dar una visión, y no es un ejemplo real tampoco, sino un ejemplo de qué cosas podríamos encontrar. Perfecto. Y otra pregunta que envía Alan Bernedo, dice Carlos, ¿consideras prudente tener data de un año para empezar a construir la analítica? Que conecta mucho con la última parte que estábamos Sí. viendo, las sugerencias que tú dabas. ¿Qué A ver, dirías sí. en relación? A ver, lo primero, y tomando eso, primero concéntrense para partir en pocos datos. O sea, no hay nada que yo encuentre menos útil que un dashboard lleno de datos y de gráficos y de líneas, porque en el fondo son súper difíciles de interpretar. Bastaría que tú tomaras 4 o 5 métricas claves que la mayoría ya están investigadas, pero la puedes revisar con los líderes del negocio y tomar datos de eso. Ojalá tuvieras un año, Alan, ¿verdad? Cuando uno ve la analítica, básicamente ve 2 cosas. Ve analítica actual y lo comparas con KPIs que tienes que poner. Muchas veces no tienes KPIs si no tienes data y puedes poner un KPI inventado o puedes poner uno provisorio y tú vas comparando cómo eso va variando en ese mes y vas viendo la evolución. La otra, y lo vas viendo cada mes. La otra es hacia atrás. Y en eso, si tienes de 12 meses, parte con los 12 meses. Si no tienes de 12 meses, parte de ahora y junta los 12 meses. A veces el costo de ir a buscar información para atrás, si no la tienes o armar los datos, es tan alto y está en la posibilidad de que sean datos erróneos que es mejor no incluirlo. Ahí tienes que ver la base de datos que tienes tu organización. Yo te diría 12 meses es excelente. Partir de ahora en adelante también te sirve. Y Genial, en 12 Carlos. meses vas a tener 12 meses, perdón, vas a tener 12 meses del que tú vas a tener seguridad del origen de los datos. Y eso, quiero volver a repetirlo, muchas veces uno tiene los datos y si uno escarga un poquito más, te das cuenta que los datos son otra cosa, no es la misma fórmula, no es la misma medición o no están limpios. Genial, bueno, y ya nos queda la última parte de tu presentación que tiene que ver con estas competencias claves de People Analytics. Entonces, antes de avanzar, yo tengo una pregunta específica que fue Dale. clave en lo que conversamos. Esto del valor que tiene posicionar al área de recursos humanos a través de los datos, ¿cómo hoy día tú ves ese estado actual en Chile en comparación con los datos que nos muestras de un estudio más bien global? ¿Qué desafíos, qué sugerencias podrías darle desde ahí a todos los que nos escuchan hoy día que son de áreas de recursos humanos? A ver, yo no mencioné eso, pero en los datos entre Latinoamérica y España no hay grandes diferencias, son prácticamente Ah, ok. iguales. Y te diría que dentro de eso Chile no está atrás, no está más atrás que otros países, no tendría por qué estarlo. Creo que el problema más bien está en la dificultad en sí mismo del tema, que es un tema a nivel mundial. O sea, cuando tú hablas de People Analytics, tú puedes hablar, pero cuando tú vas a ver empresas, la mayoría de empresas que están haciendo, no es muy avanzado porque es muy difícil el proceso. Entonces yo más bien lo que diría, más que pensar en lo que no hay, piensen en lo que hay. Si ya tienen un dashboard de 4 datos, y después de 5, después de 6 métricas van haciéndolo, es súper valioso. Ahora, muchas veces acabo de dar una clave. Los datos no dependen de uno, no todos los datos vienen del área de personas o de recursos humanos, entonces es una frustración porque la gente que tiene que dar los datos no se preocupa. Mi mejor estrategia para eso es hagan los gráficos y muéstrenlo. Cuando ustedes los muestren, alguien va a decir, ese dato está erróneo.
perfecto, vayan a buscar el origen y eso va a motivar a hacerlo. O sea, no se preocupe, es mejor tener un dashboard, mientras tú digas, este dashboard lo estamos trabajando y es provisorio, trabaje con los líderes del negocio, pregúntenle lo que necesitan. No se preocupen de que los datos no están perfectos. Esto es un dato que no se puede hacer solo y es ensayo, error con humildad y con mucha rigurosidad. Maravilloso, Carlos. Gracias por esos tips. Y cuéntanos un poco, ya cerrando tu presentación, estas competencias clave y algo de gestión del cambio y de resistencia, que también fue parte de la conversa, Perfecto. por favor. Muy cortito, necesitamos habilidades de negocio, necesitamos entender cómo lo que hacemos impacta en el negocio y conversar con los líderes de negocio. Necesitamos habilidades de marketing para saber cómo presentar y qué le interesa a nuestros clientes internos. Habilidades de recursos humanos, obviamente, habilidades de datos de analytics, que cualquier gerente de recursos humanos no tiene que ser un experto, pero tiene que entender lo que está mostrando y lo que significa. Y habilidades de IT, yo siempre digo, en esto la gente de IT son nuestros mejores amigos y tienen que ser nuestros mejores amigos porque no podemos saber todo, un mundo demasiado complejo que necesitamos ayuda. Y por último, frente a la pregunta de la resistencia al cambio, frente a todo eso, yo siempre digo, piensen en Waze, piensen en WhatsApp, TikTok, Amazon, ¿dónde está la resistencia al cambio? Cuando hacemos cosas que les sirven a nuestros clientes, la resistencia al cambio no existe. Ahí también van unos links que quedan en la presentación de artículos interesantes que pueden revisar. No sé si me pasé el tiempo, trato de hacerlo rápido y espero que haya sido entretenido. Muchas gracias. Cualquier pregunta me la pueden mandar después a mi mail y feliz si no alcanzamos a verla acá de contestársela. Buenísimo, muchas gracias, Carlos. Yo creo que esto es una conversa que podría durar horas. Y una vez más, gracias por compartir generosamente tus aprendizajes, conocimientos y dar esos primeros pasos que a veces es más difícil tener la claridad para avanzar, pero que tú lo haces como tu mayonesa casera que sugerías, es como esto de partir con algo, atreverse y partir con algo, porque va a permitir posicionar el valor de recursos humanos. Así que muchísimas gracias, de Perdona, seguro. Gabriela, muy cortito. Y reforzando eso, si quieren partir por lo perfecto, no van a partir nunca. Totalmente. Partan por Totalmente. el mínimo producto viable y vayan mejorándolo. Buenísimo, así que muchísimas gracias, Carlos, por este Muchas espacio. gracias a ti y a todos. Y bueno, y esto sigue, así que quédense en este espacio. Les cuento que el próximo tema será cómo enfocar el DO cuando intervienes en una nueva organización. Y en este espacio lo va a moderar Daniel Calderón y va a presentar Cristian Rodríguez, gerente de recursos humanos de Laboratorio Zaval. Así que 1.000.000 de gracias a cada uno por estar aquí con nosotros. Carlos, nuevamente seguimos conectados. Un Muchas gracias. abrazo Chao. y nos vemos.